Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jocelyn Carrasco y soy parte del equipo de Software One Conosur. Les damos la bienvenida al webinar de hoy, en donde conversaremos acerca de los beneficios de nuestro nuevo servicio SAM Simple. Antes de comenzar, y como parte de nuestro plan de transferencia de conocimientos, quisiera invitarlos a conocer nuestro blog de tecnología de negocios, en donde van a poder acceder a contenido y artículos de tecnología. Les indicaré por chat la URL para que puedan visitar. También quiero invitarles a visitar nuestras redes sociales. Estamos presentes en LinkedIn, Facebook y Twitter, en distintos países: Chile, Argentina, Colombia, México, Senam. Y también les vamos a compartir las URLs por chat. Vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy. Nos acompaña Javier Chávez, gerente del área de consultoría de activos de software, quien les va a estar presentando hoy. Las preguntas que puedan tener, por favor, las van haciendo por el chat y por ese mismo medio les iremos respondiendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre SAM Simple. Nunca fue tan fácil implementar una práctica de SAM en sus organizaciones. Voy a comenzar, voy a pasar por una pequeña agenda. Como decía Jocelyn, por favor, siéntanse libres de ir interrumpiendo la presentación si es que van surgiendo preguntas. La idea es que puedan irse con todas las dudas despejadas al respecto de lo que es en general la práctica de SAM y en específico de lo que es nuestra oferta de SAM Simple. Bien, vamos a hablar un poquito de qué es para empezar, la gestión de activos de software, digamos, para alinear algunos conceptos. Después me gustaría entrar un poquito más en cuáles son los desafíos que normalmente tenemos con la administración o la gestión de activos o de la plataforma tecnológica en general. Y bueno, una vez tengamos eso, entramos en lo que es la oferta de SAM Simple, ¿no? Bien, para empezar, hablando de gestión de activos de software, bueno, hay distintas definiciones. Lo más importante es que independientemente de la definición que estamos viendo o que encontremos, siempre hay algunas palabras que son, digamos, comunes. Eh, Siempre se habla de que SAM no es solamente una herramienta, sino que SAM o gestión de activos de software significa las personas, los procesos y la tecnología necesarios para hacer la gestión y control y demás cosas dentro del mundo del software, ¿no? Es súper importante tener esto como definición porque esto nos permite ligar las tres cosas. Siempre tienen que existir las tres cosas y trabajar en conjunto. Es decir, no me sirve de nada implementar una herramienta que va a estar efectivamente haciendo un inventario, levantando información, si no hay una persona que esté explotando esta información y utilizándola. Y tampoco voy a poder ejercer un control ni una corrección de mis activos de software si es que no tengo implementados los procesos correctos, ¿no? Por un lado voy a estar tratando de corregir y por otro lado, como no hay proceso, el descontrol va a seguir. Y lo otro importante, obviamente, que gestión de activos de software, obviamente está relacionado con las inversiones de nuestros activos de software, ¿no? Dentro de nuestra organización. Finalmente, el otro concepto que es muy importante es el ciclo de vida del software. Es decir, nosotros entonces, resumiendo, vamos a implementar una práctica que contiene personas, procesos, tecnología, que nos va a permitir hacer gestión, control y protección de nuestra plataforma y de nuestros activos de software, y que va a estar además acompañando todo el ciclo de vida del software. Aquí a la derecha ustedes pueden ver un ejemplo de cómo es más o menos el ciclo de vida de software dentro de una organización, ¿no? Una vez implementada una práctica de gestión de activos, debería de haber, por ejemplo, una gestión de un portafolio, que quiere decir que yo tengo controlado todo el software que existe en la organización y me refiero a controlado con si es que hay un software implementado en mi plataforma, es porque yo lo autorizo, porque
hubo alguien que le autorizó la entrada y está ingresado dentro del portafolio de aplicaciones que yo tengo autorizado, ¿no? Y así como tengo un portafolio de aplicaciones autorizadas, tengo un portafolio de aplicaciones que están, digamos, restringidas, etcétera. Y una vez que yo tengo un software dentro de este portafolio, entonces puedo empezar a avanzar a las siguientes etapas, ¿no? Donde va a haber un usuario que lo requiera, va a haber una aprobación de implementación. Si es que todavía no se adquiere la licencia, bueno, entrará en la adquisición. Se provisiona, es decir, se implementa el producto que me están requiriendo. Después entro en la etapa que normalmente ya es la más larga, que es la etapa de uso, y aquí es importante donde empiezo a tener eficiencias porque en el uso normalmente los usuarios no están constantemente utilizando una aplicación, por lo tanto aquí es donde empiezo a darle, digamos, una vuelta más rápida al ciclo, y después eventualmente la herramienta o la aplicación que estoy utilizando, digamos, empieza a terminar su vida, ¿no? Es decir, ya, por ejemplo, se le termina el soporte por parte del fabricante, o ya está un poco obsoleto, ya no es compatible con mi sistema operativo o con el hardware o demás, y entonces tengo que empezar a planificar el cambio de ese producto, o directamente el retiro sin una sustitución, si es que ya hay otra herramienta que pueda hacer lo mismo, o ya no existe la necesidad, ¿no? Entonces entro ya en la etapa de el cambio, planificar el cambio, hacer la desinstalación y transferir a la siguiente aplicación. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que entonces está buscando la gestión de activos de software? Bueno, primero, obviamente, tomar visibilidad y generar transparencia de mi organización, ¿no? La idea de tener una práctica de gestión de activos de software es que yo de manera muy rápida pueda saber qué hay en mi organización. Eh, que no quiere decir que inmediatamente voy a tomar acciones, pero sí que por lo menos tengo la información a la mano. Con algunos clics puedo llegar a saber esta información de software específicamente, pero muchas veces también empiezo a tener información de hardware y de los usuarios que existen en mi plataforma, ¿no? Esto lo que busca es generar una mejor planificación financiera y ponerle inteligencia a esta planificación, ¿no? Posteriormente, bueno, busca reducir las amenazas de seguridad. ¿Cómo voy a reducir las amenazas de seguridad? No quiere decir que esto va a ser, digamos, el trabajo que hace mi área de seguridad. Lo que quiere decir es que vamos a tener una mejor relación con esta área, y entonces entre las dos áreas nos vamos a empezar a generar mejor información. Cuando yo tengo la visibilidad y la transparencia que mencionaba al principio, entonces puedo de manera rápida entregar la información a mi área de seguridad. Por lo tanto, empiezo, digamos, a establecer lo básico de la seguridad en una organización. Empiezo a tener información muy rápida de, ok, cuántos dispositivos no tienen instalado un antivirus, cuántos dispositivos, digamos, no tienen instalado el antivirus corporativo, o están en una versión muy antigua que tiene, digamos, brechas de seguridad, etcétera. Entonces, obviamente, reducir las amenazas de seguridad es un tema muy importante. Como les decía, el tema del uso, eliminar aplicaciones que no se están utilizando, y muchas veces estas aplicaciones también que las perdemos de vista, que son aquellas que están dentro de los contratos, que nunca se instalaron y que, digamos, por inercia seguimos pagando la mantención de esos productos, ¿no? Vale la pena estar revisando constantemente aquellos productos que están, digamos, sentados dentro de mi contrato. Y bueno, tener obviamente, hacer el seguimiento del ciclo de vida del software, ¿no? Es decir, cómo se despliega un software, cómo se recolecta, se reasigna y cómo se planifica un retiro. Obviamente, esto digamos, me establece inmediatamente un perímetro que me ayuda no me va a proteger de que no venga nadie a auditarme. Lo que va a hacer es que yo pueda enfrentar la auditoría de manera mucho más fácil, y que además que cuando lleguen yo tenga clarito cuál es mi situación, ¿sí? Entonces yo ya tengo, por ejemplo, un plan para regularizar mi situación, puedo tener em,
digamos, también la posibilidad de decirle al fabricante o a la persona que me audita. Las auditorías generalmente consumen mucho tiempo de mi equipo como organización. Entonces, esto me va a permitir también acercarme con el fabricante que está buscando hacer una revisión o una auditoría y decirle, mira, sabes que aquí tengo la información, ¿te sirve esta información? Revisémosla y de esta manera me ahorro bastante tiempo. Bien. Hablando de algunos números ya un poco más específicos, bueno, hay distintas encuestas, ¿no? De Gartner, de distintas organizaciones que hacen este tipo de estudios. Y hay algunos números que son bastante contundentes. Cuando yo no tengo implementada una práctica de gestión de activos de software, se dice que estoy reactivo. ¿Reactivo a qué? Reactivo a todo lo que pueda pasar con el software dentro de mi organización. Es decir, partiendo desde, digamos, lo más común que es, o lo más común de pensar que es, puede llegar una auditoría, entonces estoy reactivo a que este hito se dé para salir corriendo y empezar a tratar de ver la información, ver dónde es que estoy parado, cuál es mi situación, etcétera. Pero también reactivo digamos, cómo enfrentar un proyecto, cómo planificar la implementación o la migración de algún activo dentro de mi plataforma, o cómo enfrentar o cómo solucionar una brecha de seguridad, etcétera. Entonces, o de hecho estoy reactivo también a cómo planificar mi ejecución financiera, es decir, me espero cada año a tener que estar mirando y decir, ok, este año voy a comprar esto. Cuando tengo una buena gestión de activos de software, puedo incluso estar planificando a 3 o 6 años hacia adelante. Em, Esto también contrasta un poco con que solamente el 60% de los gastos de software están realmente bajo, por ejemplo, un departamento de compras. ¿Qué quiere decir esto? Con la proliferación del software como servicio o aplicaciones como servicio, empieza a pasar que los distintos departamentos de una organización empiezan a comprar por su cuenta, digamos, desde su mismo presupuesto, eh, aplicaciones directamente a los fabricantes con servicios principalmente que están en la nube, ¿no? Em, y a veces esto resulta en que tengo distintos departamentos que están comprando el mismo producto, el mismo servicio. Yo podría negociar mejor con un fabricante el precio de esto, o que se están comprando a veces, por ejemplo, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos implementando una herramienta y la implementamos o nos está costando conseguir el presupuesto, pero resulta que otros departamentos directamente están comprando una herramienta que hace exactamente lo mismo que yo estoy proponiendo, ¿no? Entonces, es importante tener unificada, digamos, esta vista, ¿no? Saber qué es lo que se está usando dentro de mi organización para tener bajo control la ejecución de este tipo de presupuestos. Bueno, de la cantidad de auditoría, ¿para qué hablamos, no? Los fabricantes eh, hacen, cada vez más común que haya auditorías o revisiones de cumplimiento de software. Y bueno, no solamente Microsoft, hay un montón, y además, más allá del número de auditorías, hay algunas que son muy agresivas desde el punto de vista también del el costo de los productos, las reglas de licenciamiento que tienen, eh, etcétera. Eh, y bueno, el otro punto importante también es cuánto puedo llegar a reducir por la implementación de una práctica de gestión de activos de software. Generalmente lo que pasa es que cuando estoy totalmente en cero, durante los primeros meses, durante probablemente los primeros 6 meses, el riesgo que yo tengo, en lugar de disminuir, aumente. ¿Por qué? Porque no tenía visibilidad de cuál era el riesgo, entonces lo estoy descubriendo. Pero a largo plazo la idea es que el riesgo vaya disminuyendo, y por lo tanto también mi ejecución presupuestaria. Empiezo a aprovechar mejor las aplicaciones, el software y demás. em, y entonces empiezo a reducir en esto. Em, Uno generalmente va encontrando distintos tipos de organizaciones. Hay organizaciones que no tienen mucho control sobre el software que tienen desplegado, y muy comúnmente están sublicenciados, es decir, les faltan licencias por un desconocimiento de lo que hay desplegado. Em, Y hay otras organizaciones que dicen, no, yo necesito asegurar cumplimiento, pero tampoco tienen una práctica de gestión de activos constante, y lo que les empieza también a pasar mucho es que
empiezan a gastar más porque hacen sus compras basados en supuestos y no en esa inteligencia de gestión de activos que hablábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Ahora bien, implementar la práctica de gestión de activos de software no siempre es sencillo. Una práctica de gestión de activos de software puede ser muy compleja. Para que ustedes se den una idea, esto, por ejemplo, es la cantidad de departamentos y procesos que una organización que se llama IAITAM, que es una de las más importantes que hay en la gestión de activos de software, dice que hay que implementar, ¿no? Esta es una organización que lo que hace es exponer buenas prácticas. Y como buenas prácticas, lo que quiere decir es que dicen, ok, esto es el abanico total de cosas que se pueden llegar a hacer con una práctica de gestión de activos de software, pero como buena práctica, uno tiene que implementar lo que le vaya haciendo sentido. Entonces, si yo soy una organización que tengo 50.000 dispositivos, eh, probablemente me va a costar mucho implementar la práctica, pero tiene mucho valor implementar cada uno de estos procesos. Y si soy una organización bastante más chica, probablemente no tenga tanto valor implementarlos todos. Entonces yo tengo que buscar elegir cuál es el camino más corto y el que me trae también el retorno eh, más rápido. Y aquí es donde justamente para esto fue que fue diseñado Sam Simple. Y ahí vamos a ver por qué. Hablando de los desafíos de la gestión de activos de software, eh, digamos, algunos muy generales son estos y quiero hacer hincapié en este que es el primero porque es la base de poder hacer todo el resto. La pregunta es cómo estoy recopilando los datos de lo que tengo inventario o de lo que tengo que comprar, ¿no? ¿Qué es lo que me trae información del hardware y qué sistemas operativos y cuántas máquinas virtuales y cuántos usuarios, etcétera, me trae? Y aquí, bueno, existen aplicaciones que son desde gratuitas, que básicamente lo que van y hacen es un escaneo generalmente por puerto, por protocolo el WMI, me trae información de lo que hay implementado en la máquina y yo tengo que empezar a revisar esta información. Generalmente me trae casi como si yo le estuviera mirando el agregador y quitar programas al PC. Y eso quiere decir entonces que me trae una lista de entre 100 y 200 líneas por cada computador que yo tengo que empezar a revisar, normalizar, ver qué significan y demás cosas, ¿no? Eso es la exactitud de esa información, es lo que me va a permitir o restringir poder hacer el resto de las cosas de manera más fácil y es lo que más tiempo también me va a consumir dentro de una práctica de gestión de activos de software. Em, el segundo punto son los acuerdos de licencia. De nada me sirve saber qué es lo que tengo implementado si no tengo también la información de lo que tengo comprado y además de cómo se licencian esos productos. Hay algunos fabricantes de software que son súper ordenados y que tienen toda la información de lo que un cliente ha comprado. Entonces yo puedo ir directamente y preguntarle y decirle, dame todo mi historial. Y hay otros que no tienen absolutamente nada de información. Por lo tanto, a lo único que puedo recurrir son a las facturas de compra que yo tengo guardadas. Adicionalmente, tengo que saber cómo se licencian un producto o qué dice mi contrato sobre ese producto, porque muchas veces los contratos vienen a modificar los derechos de licenciamiento de una aplicación específica. Y uno puede llegar a pasar hasta incluso hay fabricantes que no tienen publicado ni cómo se licencia un producto, ni cómo lo venden, y ellos mismos dicen, mira, sabes que yo negocio un contrato de licenciamiento distinto con cada uno de mis clientes, así que no hay nada general, tengo que ir a la información que yo tengo guardada. Esto hay que entrar, revisarlo y, bueno, interpretar entonces cuáles son los derechos de uso que tengo, ¿no? Eh, el siguiente punto es básicamente lo mismo, ¿no? Es decir, los contratos y los derechos de productos que pueden ser bastante complejos de repente. Está en el punto de las actividades de auditoría, que además del impacto económico que pueden generarme, también pueden tener un impacto en consumo de recursos, digamos, de mi equipo muy grande. Atender una auditoría es algo bastante costoso. Generalmente los fabricantes nunca vienen a ejecutar una revisión por ellos mismos. Siempre dicen, mira,
esto es lo que tienes que ejecutar, ejecútalo y después me lo envías. Y después empiezan a pedir más antecedentes, más antecedentes, más antecedentes, y al final la cantidad de horas que uno le tiene que dedicar a atender una auditoría son bastante grandes. Y finalmente, bueno, a poder hacer esta conciliación de licenciamiento frente a una correcta lectura de los contratos y los derechos, es lo que también dificulta. Como podrán darse cuenta, para poder hacer el último punto necesito haber hecho los primeros dos o los primeros tres puntos de manera correcta. Un error que se genere en los primeros tres puntos, entonces me va a generar un error también en la conciliación de inventario, ¿no? Em, bueno, y a todo esto le agregamos además la falta de recursos especializados en el mercado. Es decir, la gestión de activos de software no es algo, digamos, muy común. Las empresas generalmente están preocupadas de hacer plata con lo que es su línea de negocios y por lo tanto no tiene ningún sentido que estén invirtiendo plata en capacitar gente en cada uno de los fabricantes de software que además cambian sus reglas de licenciamiento, no sé, cada 2 o 3 años, etcétera. Entonces, es una inversión además que no es, digamos, de un solo hito, hay que estarlo haciendo constantemente. Por lo tanto, encontrar recursos especializados en esto es un poco difícil, ¿no? Bien, ¿cuál es la visión que tiene Sam Simple o el acercamiento que tiene hacia este tipo de problemáticas? Em, lo primero es que Sam Simple está basado en una herramienta que siempre está en el top 3 de los rankings de las mejores herramientas de gestión de activos de software. Y eh, por lo tanto me trae una muy buena información. Tiene distintas formas de levantamiento con agentes, sin agentes, distintas metodologías, pero lo más importante es que esta herramienta tiene la inteligencia de ir a hacer la lectura y además interpretarla por mí y entregarme la información ya lista para empezar a cruzar con la información de las compras y de los contratos que yo tengo, ¿no? Entonces, básicamente me tengo que preocupar de que la herramienta esté funcionando correctamente y después de lo que me tengo que preocupar es entonces de revisar bien los contratos y de poder interpretar bien las licencias. Entonces, Sam Simple viene y combina las bondades de esta herramienta con toda la experiencia de nuestros consultores en gestión de activos de software, eh, que están totalmente enfocados en estar estudiando las reglas de licenciamiento, los contratos que van lanzando los fabricantes y por lo tanto hacen esto de una manera más sencilla, ¿no? Además, teniendo la experiencia acumulada de tantos años de cómo es que también los fabricantes van eh, interpretando también sus propias reglas, ¿no? Em, y todo esto se cruza con las funcionalidades que tiene la herramienta que es Flexera em, para generar una información, digamos, bastante más accesible y bastante más acabada para nuestros clientes. Además, Software One es el líder en proyectos de gestión de activos de software a nivel mundial. Software One está realizando ya cerca de o sea, más de 3.500 proyectos al año a nivel mundial y no hay otra organización que tenga el nivel de alcance que tiene, el nivel de presencia que tiene Software One y la cantidad de proyectos ejecutados a nivel mundial específicamente en esto, ¿no? Entonces, tenemos una metodología que ya tiene más de 12 años que ha sido utilizada con nuestros clientes em, y que nos permite analizar esta información de manera más eficiente. Em, además, SoftwareOne cuenta con un plan de estrategia para cómo enfrentar una auditoría donde nosotros asesoramos a nuestros clientes, les ayudamos a decir, ok, mira, esto es lo que necesitas tener listo, te van a pedir esto, entrega esta información, esto es lo que significa lo que estás entregando y esto es lo que probablemente te van a requerir que ejecutes, etcétera. Nosotros le vamos apoyando a nuestros clientes en cómo enfrentar la auditoría completa desde el punto de vista de levantar información, tenerla lista y de cómo son las comunicaciones con el ente auditor. Finalmente, nuestros equipos de consultoría se combinan además con nuestros equipos comerciales que tienen eh, esa información y que pueden darle esa sutileza de qué significa lo que estoy viendo desde el punto de vista de costos, ¿no? Digamos, por ejemplo, otras organizaciones que dicen, mira, sabes que yo solamente me dedico a hacer
consultoría de esto y no vendo licencia. Y ahí el problema es que se pierde esa sutileza de saber qué significa si me voy por una licencia, digamos, estándar o si me voy por una professional. ¿Cuánta diferencia hay en plata? Em, y eso también nos genera un buen escenario porque nos permite ir inmediatamente, digamos, detectando cuáles son las mejores líneas de regularización o, incluso aún mejor, em, cuáles son las mejores líneas de optimización de las inversiones que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros a través de SAM Simple lo que hacemos es implementar una herramienta que me permite gestionar esto y levantar la información de manera muy fácil, donde además tengo que hacer una inversión de tiempo al inicio cuando estoy implementando y después no me requiere básicamente mucho tiempo, mínimo, para mantenerlo. Y además entra todo el equipo de Software One a hacer el resto de las cosas, ¿no? Entonces, esto obviamente me permite liberar mucho tiempo a los recursos de mi organización, se pueden enfocar perfectamente en otro. ¿Cuántas veces, no sé, un recurso necesita hacer un proyecto de migración de algo, implementación de alguna aplicación y tiene que partir por levantar información de la plataforma? Esto le va a ahorrar tiempo, va a ir directamente aquí y va a decir, ok, tenemos todas estas máquinas con este sistema operativo, con esto no va a ser compatible, con esto sí, etcétera. Me va a ahorrar bastante tiempo, no solamente en la gestión de activos de software, sino en la administración completa de la plataforma. Bien, ¿cómo es que se compone la oferta de SAM Simple? Es muy fácil. SAM Simple es un acuerdo con nuestros clientes que es a 3 años. Esto principalmente porque hay un acuerdo con el fabricante, con la herramienta. Y para poder llevar a nuestros clientes SAM Simple con esta simpleza, digamos, valga la redundancia, y con este nivel de precio, el fabricante también nos ha pedido, ok, estos tienen que ser contratos a 3 años. Em, Tenemos otras ofertas donde si el cliente dice, mira, sabes que no, yo necesito 1 año o necesito 2 o 4 o algo distinto a esto, tenemos otras ofertas y tenemos la práctica que también hemos venido desarrollando desde hace más de 10 años, donde se puede abordar de esa manera. Pero SAM Simple funciona eh, con esto. Si es que tienen alguna duda, por favor, nos escriben y vamos parando para responder, ¿eh? Bien, el siguiente punto es que tenemos un listado de fabricantes y la oferta de SAM Simple otorga que ustedes puedan, como clientes, elegir 3 de estos fabricantes. ¿Por qué estos fabricantes? Como yo les decía, para hacer una buena gestión de activos de software, hacen falta 3 cosas. Primero, tener un levantamiento completo que me permita poder hacer el cruce de licenciamiento. Em, Segundo, tener la información de lo que se conoce como la titularidad de licencia, es decir, conocer lo que un cliente tiene comprado, lo que tiene firmado. Y tercero, tener el conocimiento para hacer esta gestión, ¿no? Hacer el cruce de licenciamiento y demás. En este momento, Flexera me sirve para hacer la gran mayoría de los fabricantes. em, y Software One obviamente también tiene el conocimiento para atacar a la gran mayoría de fabricantes. ¿Dónde está el problema? Es que, como les decía en un principio, no todos los fabricantes tienen totalmente clara la información. Entonces, nosotros, nuestro equipo global está trabajando en establecer estos procesos con los fabricantes, pero estos son los 16 fabricantes con los que ya se ha establecido completamente el proceso y que podemos asegurar que con una autorización del cliente nosotros vamos a poder conseguir toda la información de compras de un cliente, ¿no? Esa es la razón por la que en este momento, en esta versión de SAM Simple, digamos, estamos solamente enfocados en estos 16 fabricantes. Em, y finalmente, acá está la parte también súper conveniente, es que el proceso de implementación es un proceso bastante simple que incluye
básicamente 3 etapas y que nos permite implementar una práctica de gestión de activos de software, por lo menos en lo más básico, en un tiempo récord. Esto generalmente es más o menos 60% más rápido que implementar un proceso de la forma normal. El proceso de implementación, bueno, incluye lo que es la planificación, donde tenemos un taller de diseño con el cliente, donde descubrimos cómo se compone su infraestructura, cuál va a ser el enfoque de la herramienta, si va a ser con agente, sin agente, cómo es la organización y demás, donde se ven, digamos, temas de requerimientos más técnicos, ¿no? Después pasamos a la etapa de construcción, que básicamente ya es la implementación de la herramienta y la configuración de la herramienta. Entonces, aquí se hace el despliegue de la herramienta. Ahí mismo se hace la recopilación de titularidad, es decir, ahí es donde nosotros nos ponemos en contacto con los fabricantes para requerirles esta información y también se le pide digamos, al cliente completar si es que falta algún tipo de información. Y conocer la organización, ¿no? Es importante conocer la estructura de la organización porque esto permite dibujar esta misma estructura dentro de la herramienta y entonces que yo cuando vaya a revisar información pueda tener, por ejemplo, granularidad en esta. Entonces es decir, ok, quiero saber cuál es, no sé, la cantidad de instalaciones de un producto, pero quiero saberlo por áreas de mi organización, o quiero saber cuál es el cumplimiento o cuál es el costo que yo le debería de cobrar desde mi área de TI a una organización. ¿Sí? Entonces es importante conocer la organización para poder dibujarla dentro de la herramienta. Y finalmente, entonces ya paso a la parte que es la ejecución continua, ¿no? Donde SoftwareOne apoya con digamos, el soporte continuo de la herramienta y entrega cierta cantidad de reportes que ahora vamos a pasar también a revisar. Digamos, visto de otra manera, ¿cómo funciona SAMSimple? Bueno, se eligen cuáles son los 3 fabricantes que yo voy a elegir. En este ejemplo son estos. Entonces, vamos a implementar la práctica sobre estos 3. ¿Cómo se eh, ejecuta? Dependiendo del tamaño de mi organización y las dificultades que pudiera tener la plataforma o la infraestructura, puede tomar más o menos entre 1 o 2 meses hacer el despliegue completo de la herramienta desde el primer taller de diseño hasta ya la herramienta totalmente funcionando y configurada. Y después pasamos ya a la etapa eh, de la continuidad, ¿no? Donde yo voy a tener un reporte de posición de licenciamiento, ya les voy a decir con qué periodicidad, un reporte de recomendaciones de licenciamiento, perdón, me devuelvo al punto anterior. ¿Qué quiere decir un reporte de posición de licenciamiento? Este reporte es el que me va a permitir saber en dónde estoy parado en términos de este fabricante, ¿no? Es decir, ya se van a haber aplicado todas las lecturas, todas las interpretaciones de licencias y nosotros les vamos a decir directamente, mira, de este producto estás utilizando esta cantidad, te está faltando esta otra y de estas otras eh, licencias te están sobrando, no las estás utilizando, por lo tanto probablemente en tu siguiente renovación no tiene ningún caso que lo renueves. Em, Segundo, vienen las recomendaciones de licenciamiento, ¿no? Es decir, mira, tienes esta situación, lo puedes corregir de estas maneras, se recomienda hacer, no sé, consolidación en estas otras cosas. Digamos, la idea no solamente es buscar dónde estoy parado, sino también cómo puedo corregirlo de la manera más eficientemente posible para mi organización. El soporte continuo y el alojamiento de la herramienta o de la plataforma que estamos utilizando. Esta plataforma está eh, implementada, es un servicio cloud, está implementado en la infraestructura de SoftwareOne, respaldado por todos los estándares que tiene Azure, porque esto está montado sobre Azure de Microsoft. Y además el entrenamiento para la operación de la herramienta. Pero ¿qué tengo adicional? Primero, yo le puedo por un monto adicional, yo puedo agregar este servicio de
una protección de auditorías, es decir, en caso de que venga uno de estos tres fabricantes a auditarme, voy a tener el acompañamiento completo de Software One con un servicio que está también totalmente estandarizado, que tiene sus 5 etapas y que llegan incluso hasta la parte de negociación con el fabricante, ¿no? Em, pero ¿qué otra cosa tengo que es muy importante? La herramienta tiene una librería de reconocimiento de aplicaciones, eso quiere decir es LRA. ¿Qué quiere decir? Que tiene la capacidad de reconocer cerca de 18.000 fabricantes y más de 180.000 aplicaciones. Es decir, cuando yo voy a ver ya la herramienta funcionando, yo no solamente voy a tener información de Microsoft, de VMware y de Adobe en este escenario, sino que además voy a tener información de todas las otras cosas que estén desplegadas en mi plataforma. Em, y eso quiere decir que puedo empezar a hacer también gestión sobre eso. El cliente dentro de este servicio va a tener acceso sin ningún tipo de restricción a esta plataforma. ¿Para qué es para lo que no voy a alcanzar a tener suficiente información? Para aquellos fabricantes que tengan un licenciamiento, digamos, más complejo. Por ejemplo, Oracle, donde no me sirve de nada saber dónde hay instalado una base de datos, sino que además tengo que entrar a la base de datos, revisar eh, cuáles son los opcionales que están encendidos o cuáles son los usuarios en caso de que se licencie por usuarios. No sé, un SAP que se licencia por usuarios, un IBM que se licencia por otras métricas, ¿no? Para esos fabricantes, por ejemplo, voy a tener la restricción. Flexera puede hacerlo, pero no dentro de este mismo servicio. Flexera es una herramienta que puede hacer levantamiento de todas estas y ayudarme en la gestión también muy fácil de un Oracle, de un IBM. De hecho, vale la pena mencionar que es la única herramienta que está autorizada por IBM para sustituir la herramienta nativa de IBM, que es el ILMT, ¿no? Entonces, Flexera es una súper buena herramienta. Voy a tener acceso a todo lo que esté implementado dentro de mi organización. Por lo tanto, volviendo al slide donde yo les mostraba los procesos de una práctica de gestión de activos de software, esto significa que con la implementación de este servicio yo voy a tener de manera muy rápida el proceso implementado, digamos desde el punto de vista de visibilidad y control para estos tres fabricantes, pero que además voy a tener la capacidad de poder ir, a medida que me vaya haciendo sentido, consumiendo más información de la herramienta y que va a estar además lista para hacer los distintos cruces de licenciamiento y la gestión directa, ¿no? Desde el punto de vista de arquitectura, Flexera es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Tiene como punto central este servidor de aquí que se llama Beacon Server, que lo que hace es recopilar la información de los distintos puntos de entrada. Entonces, ya sea que tenga agentes desplegados o escaneo sin agente, este servidor es el que se va a preocupar de recopilar o de recibir la información de los agentes o de ir a buscar o a ejecutar el escaneo en aquellas máquinas donde yo elegí hacer una revisión sin agente, ¿no? Y además voy a poder conectarle con los distintos adaptadores que tiene a, por ejemplo, si es que yo quisiera utilizar ya la información que estoy haciendo inventario con System Center o conectarlo con mi Active Directory, con los hipervisores distintos hipervisores que haya, y con otras herramientas de tercero, ¿no? Este Beacon Server lo que hace es recopilar la información y encriptarla y enviarla a la infraestructura que nosotros tenemos implementada en la nube. Y entonces a través de un acceso web, ustedes como usuario con todos los niveles de seguridad necesarios van a poder acceder a esta información directamente desde donde quiera que ustedes estén y a través de distintos dispositivos. Bien, hablando de la periodicidad de los reportes que ya estábamos mencionando, la idea es que ustedes puedan tener un control continuo, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene sentido acá es que para estos tres fabricantes que yo elegí, yo sepa por lo menos una vez al semestre cuál es mi posición de licenciamiento. Esto me va a permitir entonces también tener el espacio de ejecutar las acciones de remediación que yo definiera tener. Por lo tanto, voy a tener una entrega de estos reportes por semestre
de cada uno de los tres fabricantes que yo elegí, un reporte de recomendaciones también por semestre, el alojamiento continuo de la herramienta, em, la gestión de información y de titularidad y del inventario. ¿Qué quiere decir? Si es que yo tuve compras durante el semestre o tuve, por ejemplo, un cambio dentro de mi organización, una vez por semestre nosotros recopilamos esta información de nuevo con el fabricante o directamente del cliente y se vuelve a interpretar esta información y se define cuál es la titularidad, por ejemplo, y se vuelve a cargar en la herramienta y se hacen digamos, los posteriores reportes de posición de licenciamiento, ¿no? O de cumplimiento. Además, tengo un taller de revisión trimestral donde la idea es revisar el servicio, revisar qué es lo que puede estar quedando fuera dentro em, de mi plataforma y además también hacer posibles recomendaciones de qué es lo que pueden hacer ustedes como cliente para poder implementar más cosas de la práctica de gestión de activos de software o de cómo pueden eh, llevar a remediación los distintos puntos que se señalen acá en las recomendaciones y en la posición de cumplimiento, ¿no? Tengo una preguntita por aquí. Em, a ver, esta plataforma la tenemos, por ejemplo, implementada a nivel de hecho de la TAM, en Johnson Controls, por ejemplo. Eh, Esta es una plataforma que, como les comentaba, es del top 3 de herramientas de gestión de activos de software. Por lo tanto, de hecho, el lanzamiento de SAM Simple no tiene tanto que ver con que estemos recién empezando a utilizar esta herramienta o que esta herramienta esté empezando a existir. La hemos venido utilizando ya por bastantes años. Em, pero sí tiene mucho más que ver con este nuevo enfoque que estamos haciendo de implementación más rápida y a un precio mucho más accesible. Con Johnson Control nosotros tenemos un muy buen caso de éxito porque hemos sido capaces de, a través de la implementación también de nuestros servicios, acompañarlos en toda la implementación de práctica, ¿no? De todas maneras, podemos enviar también por correo un listado más amplio de casos de éxito, no solamente de nuestro servicio de SAM Simple, pero también de los servicios de gestión de activos de software que tenemos implementados. Aquí en Chile, por ejemplo, tenemos servicios bastante grandes de 15.000, 23.000 dispositivos con distintos bancos que además ya tienen 4 años y 5 años, por ejemplo, donde este servicio se ha mantenido de manera continua con sus respectivas renovaciones y demás. Tenemos otra pregunta. Felipe Soto pregunta, buenos días, ¿SAM Simple es compatible con todos los sistemas operativos? Muy buena pregunta, Felipe. Es compatible con la mayoría de los sistemas operativos. No te podría mencionar uno específicamente que salga, pero principalmente o sea, es compatible obviamente, con toda la plataforma Windows, con Linux, con Unix, tiene soporte para CentOS, los distintos hipervisores. Em, la mayoría de las restricciones probablemente van a tener que ver más bien con la versión, es decir, los mismos fabricantes, digamos, van sacando de soporte sistemas operativos que ya son muy antiguos. Pero también está lo suficientemente documentado cuáles son los sistemas operativos que están soportados. Bien, si no hay más preguntas, seguimos. Eh, entonces me quedé en este taller trimestral, que es básicamente para revisar el servicio y para ayudarles a los clientes a cómo ejecutar de mejor manera las actividades de remediación o de gestión en general del software, ¿no? Y finalmente está lo que comentábamos que es un agregado opcional para nuestros clientes, que es incluirle un soporte ante auditorías para estos tres fabricantes, que como ya les comenté, este es un servicio que también nosotros ofrecemos, digamos,
no lo ofrecemos solamente dentro de SAMSimple, sino que es un servicio que ejecutamos normalmente y que también está estandarizado, que también tiene todos sus procesos bien definidos. Este es un ejemplo de los reportes que se entregan. Este es un reporte del estado de cumplimiento donde yo tengo, por ejemplo, aquí la cantidad de licencias una vez la titularidad del cliente. Entonces aquí yo puedo efectivamente ver cuántas licencias significa lo que tengo comprado, cuánto es lo que tengo inventariado, es decir, cuánto arrojó la herramienta que se está utilizando, cuál es mi posición efectiva de licenciamiento. Este es un ejemplo por ejemplo, para un cliente donde ya está en su segundo semestre de servicio, y aquí un indicador de si las instalaciones subieron o bajaron, o más bien mi nivel de cumplimiento y cuál es el estado de cumplimiento, ¿no? Si me están faltando licencias, si me están sobrando, y algunos comentarios adicionales sobre, mira, se utilizaron estos derechos de licenciamiento para cubrir esta otra licencia, etcétera. Tenemos otra pregunta. Tenemos otra pregunta. Enzo Cololio nos pregunta, ¿cómo trabajan en el proceso de regularización de licenciamiento? Bien, una vez que existe este reporte, obviamente que aquí me va a dar, digamos, los indicadores donde yo tengo que trabajar, ¿no? Em, lo que normalmente nosotros hacemos es sentarnos con el cliente y ver cuáles son las definiciones de qué es lo que quiere hacer el cliente. Por ejemplo, esto se va a cruzar con, súper importante, con cuánto realmente estoy utilizando, porque lo que yo tengo aquí en esta segunda columna es lo que está instalado, pero no quiere decir que yo lo esté utilizando todo. Por lo tanto, lo correcto es que yo tenga desplegado en mi plataforma solamente aquello que realmente necesito utilizar y que esté pagando por solamente aquello que realmente necesito utilizar. Entonces, las actividades de remediación, por ejemplo, una primera vista que tienen es, ok, me están faltando, no sé, 100 licencias, pero resulta que cuando voy y reviso la utilización, hay, de las 300 que tengo desplegadas, hay justamente 100 que no se están utilizando. Entonces, desde ese punto de vista, las actividades de remediación son con, ok, revisa por qué hay 100 instaladas, puede ser que haya habido, no sé, por ejemplo, se desplegó una imagen y justo tenía ese software dentro de la imagen. Ok, no tiene ningún sentido que esté instalado, por lo tanto las recomendaciones ahí van a ser corrige tu situación. Y otra opción va a ser, no, mira, sabes que si se están utilizando, acá está la medición de uso, efectivamente el cliente las necesita, por lo tanto la recomendación es, mira, esta es la mejor forma de adquirir este licenciamiento. Ahí es donde viene bueno integrar a nuestros consultores de venta de licenciamiento, porque ahí ellos hacen la mejor recomendación de adquisición. El cliente, por supuesto, no tiene ninguna obligación de tener que comprarnos a nosotros ese licenciamiento, más allá de que nosotros lo ofrezcamos, ¿no? Tenemos otra pregunta de Leonardo Navarro. Pregunta, ¿solo es para inventariar software de pago? Excelente pregunta. No, como les decía, la herramienta tiene la capacidad de reconocer 18.000 fabricantes y 180.000, más de 180.000 aplicaciones distintas. Y esto quiere decir que no todos ellos son productos pagados. Digamos, por ejemplo, y además tiene la inteligencia para poder definir realmente si un software es un producto gratuito o es un producto pagado. Un ejemplo clásico, por ejemplo, un WinRAR. Si yo saco información, no sé, hice un inventario con System Center y resulta que encontré instalado WinRAR. ¿Qué hago normalmente? Voy, googleo la aplicación, ok, ¿qué significa WinRAR 3.5 3.2? Ok, significa esta versión. Y además voy y busco en Google si esta aplicación es gratuita, si es pagada, etcétera. Bueno, WinRAR es una herramienta conocida, pero digamos solo para ponerla de ejemplo, ¿no? Eh, y resulta que Google me dice que la primera línea que aparece es utilícela gratis. Pero resulta que cuando voy y veo los términos y condiciones, la herramienta es gratuita solamente para utilizarla en una forma personal, digamos, en uso personal en la casa, ¿no? No es para utilizarla dentro de un negocio. Eh, por lo tanto,
si yo me quedo con la primera información que salió de Google, voy a cometer el error de pensar que es gratuita. Flexera justamente lo que hace es que ya esta librería de reconocimiento de aplicaciones me dice, mira, estas aplicaciones comercialmente hablando son gratuitas, estas son pagadas. Y esa es una, por ejemplo, una muy buena estrategia también de remediación que mencionábamos recién. Cuando vamos y revisamos que el uso de algún producto es muy bajo, digamos, por ejemplo, un visor o sea, perdón, un vicio, un project, es probable que el usuario lo esté utilizando una vez al semestre solamente para ver un archivo que le están enviando. Entonces tiene mucho más sentido implementar un visor, que la mayoría de veces es o muy gratuito o muy barato, que tener implementada la herramienta completa, ¿no? Entonces, Flexera o la plataforma me va a dar información de cuáles productos son gratuitos y cuáles no solamente los va a descubrir, sino que además me va a decir cuáles son gratuitos y cuáles son pagados. Listo. Continuamos entonces, bueno, con el reporte de cumplimiento. Em, entonces me va a dar toda la información necesaria para saber si me faltan o me sobran licencias. Adicionalmente, entonces tengo un reporte donde eh, yo de manera muy, muy fácil voy a poder gestionar las licencias digamos, de una manera gráfica y además dinámica, donde voy a poder ir seleccionando los distintos productos y voy a poder ver si es que hubo un cambio favorable, si bajamos, subimos y tener recomendaciones de este licenciamiento o de estos productos, ¿no? Revisar, por ejemplo, cuáles ya no tienen soporte dentro de la organización, perdón, soporte por parte del fabricante, que están poniendo en un problema de seguridad a mi organización, etcétera. Entonces, a forma de resumen, Sam Simple me permite de una manera bastante rápida y bastante económica implementar lo básico de, digamos, los tres fabricantes que más me interesen eh, tener visibilidad, pero además me va a permitir contar con toda la información para que yo vaya implementando o, claro, implementando la práctica a medida que voy también teniendo más tiempo y más control, ¿no? Una cosa que pasa mucho es que cuando empiezo a tener este tipo de información, empiezo a tener unos retornos tan grandes que me justifican que vaya implementando más partes de la práctica, ¿no? Entonces se acelera también la implementación de esa forma, le va a liberar tiempo a mis recursos técnicos porque van a tener información mucho más rápida y mucho más fácil. Por lo tanto, se pueden hacer, digamos, mejores actividades y mejor gestión, ¿no? Bien, esto es todo lo que yo tengo para presentarles hoy. No sé si tienen alguna consulta adicional, si les gustaría saber algo adicional del servicio, de la herramienta, etcétera. Bien, están llegando algunas consultas. A ver, Pablo Martínez nos dice necesito una cotización de una consultoría inicialmente. Pablo, vamos a estar tomando contacto contigo para poder entender bien tu requerimiento, los alcances y en base a eso darte la propuesta. Después, Leonardo nuevamente pregunta si hay algún paso a paso. Leonardo, un paso a paso sobre la implementación de la práctica o un paso a paso sobre qué sería. Una La, la guía, implem- una guía de la implementación de SAM. No hay una guía establecida, principalmente porque, como yo les decía, SAM puede llegar a ser una práctica muy compleja con muchos procesos para implementar. Lo ideal para implementar una práctica de gestión de activos de software es primero hacer una revisión SAM, ya sea hablando de ITAM, por ejemplo, hablando de ITIL, hablando del ISO 19770, que es el que habla de gestión de activos de software. En cualquiera de esos lenguajes hay o de COVID incluso, em, hay
una serie de competencias sobre los que yo evalúo cuál es el nivel de control que tengo sobre la gestión de activos de software. Esto lo que hace es permitirme calificar cuáles procesos tengo implementados, en dónde estoy más débil, en dónde estoy más fuerte, y lo mejor es ejecutar este tipo de revisión porque eso lo que va a hacer es permitirme definir cuál va a ser mi plan de implementación, ya sea a un año, 2 años, 3 años, dependiendo del tamaño de mi organización, pero eso también me va a permitir descubrir qué es lo que hace sentido implementar en el corto plazo y qué cosas se pueden, digamos, ejecutar más adelante. Cuando uno va y pone en Google cómo implementar una práctica de gestión de activos de software, yo lo que he visto es que más bien se va como a cuáles son los errores típicos de implementar una práctica de activos de software, por ejemplo. Y uno de las principales cosas que menciona es que implementar una práctica de gestión de activos de software intentando abarcar todos los fabricantes que están desplegados en mi plataforma es una de las cosas que generalmente llevan más seguido al fracaso en la implementación, ¿no? Porque lo que se busca es definir cuáles son estos procesos, cuáles son el nivel de competencia y definir cuáles son los fabricantes que van a ser mi primer foco, obtener los primeros retornos, tener implementados los primeros procesos y después de ahí empezar a avanzar en los siguientes fabricantes o en las siguientes prácticas y en los siguientes procesos, ¿no? Respecto del servicio SAM Simple, lo que tiene es la facilidad justamente de que nosotros acompañamos al cliente en la implementación de lo básico que es la herramienta y el control de estos tres fabricantes. Nosotros tenemos servicios además que buscan revisar la práctica de gestión de activos de software, ¿no? Entonces se pueden acompañar además estos servicios con una implementación de práctica. Ok, Leonardo nos da su correo electrónico porque quiere entender una propuesta para una empresa con 60 equipos. Leonardo, vamos a tomar también contacto contigo para hacerte llegar la información y la cotización. También tenemos a Gabriel Gacitúa que pregunta, ¿estas herramientas puedo utilizarlas para ofrecerlo como servicio o debo encaminar a los clientes al sistema operativo? Gabriel, si pudieras ser un poco más específico, no logramos entender tu pregunta. Ah, Software One. Si la implementación tiene un costo, Sí. un segundo, estas herramientas, ¿puedo utilizarlas para ofrecer como servicio o debo encaminar a los clientes a Software One? Eso es lo que pregunta Gabriel Gacitúa. Sí, el servicio de Sam Simple se entrega directamente desde Software One con la implementación completa de nuestra práctica de gestión de activos de software más, en este caso, una plataforma que está apoyada en la tecnología de Flexera. Y esa es la forma de ofrecer. Nosotros no podemos venderle a una organización para que esta organización eh, digamos, le haga gestión a una cuarta organización. Eso atentaría contra las reglas de licenciamiento que tiene el fabricante de esta herramienta que es Flexera, ¿no? Tenemos a Juvenal Neri que pregunta, ¿tiene un costo la implementación? Sí, generalmente tiene un costo que no es muy grande porque la implementación no es tan compleja, pero tiene un costo de implementación al inicio del servicio que incluye las dos primeras partes que estábamos revisando, ¿no? Un taller de diseño de cómo se va a implementar, incluye la gestión del proyecto, la implementación de la herramienta y la configuración de la herramienta, la configuración correcta, como les decía, plasmar plasmar mi organización dentro de la herramienta para que refleje mi estructura. eh, y eso tiene un costo de implementación, claro. Gabriel Gacitúa nos vuelve a escribir y nos dice, ¿aplica también para Argentina o solo Chile? SoftwareOne está presente en más de 80 países y en los 80 países tenemos esta oferta. Sam Simple es un servicio global de SoftwareOne, así que prácticamente todo la gama está incluido. Tenemos otra pregunta de Malca Irina Masco que nos dice,
Tengo un grupo empresarial con 3 clínicas. ¿Tocaría adquirir entonces 3 licencias o con una se ejecutaría para las 3 empresas del grupo? Las tengo bajo un mismo NIT, pero con 3 sedes. El formato de licenciamiento de Sam Simple es un costo por dispositivo, un costo mensual por dispositivo. Entonces, si yo tengo una organización digamos que se divide en otras 3 organizaciones, tengo la posibilidad de adquirirlo de manera centralizada, y al final no va a afectar o no va a ser distinto de que lo adquiera de manera separada porque, como les decía, el costo es por dispositivo por mes. Entonces, simplemente eh, sumo el costo. La diferencia es que en una probablemente voy a tener facturación de manera central y en la otra tendría facturación a cada una de las entidades. Ok, parece que no tenemos más preguntas. Si alguien más tiene la última pregunta para poder ya dar término a esta sesión de webinar. Ok, Gabriel, de nada. Vamos a estar tomando contacto contigo como te comentamos. Un segundo. Sí, perfecto, Leonardo. Vamos a hacerte llegar la información. Aquí tenemos a Elizabeth Suárez que nos dice, ¿la herramienta me verifica los aplicativos que tengo instalados en cada máquina? ¿Aplicativos te refieres a las aplicaciones de software? Eh, la herramienta verifica todo lo que haya instalado dentro de una, dentro de un PC o de un servidor. Incluso tiene la capacidad de descubrir si es que se utilizó software dentro de esa máquina, estos software que son conocidos como portables, ¿no? Que vienen dentro de un pendrive. Em, si te refieres a aplicativos a aplicativos de software, sí los descubre. Ok, ya no tenemos más preguntas. De cualquier forma, bueno, tenemos otra pregunta de Leonardo que dice, ¿qué herramienta gratuita se puede usar para hacer el inventario? Hay algunas herramientas gratuitas, como por ejemplo OCS, que funcionan en Linux. Hay Map, por ejemplo, de Microsoft, que son herramientas gratuitas, pero que justamente como les mencionaba en un principio, eh, tienen la desventaja de que me van a traer la información, digamos, de manera muy sucia. Es decir, por ejemplo, un Word me lo van a detectar como un WinWord.exe versión 13.5.2 y yo tengo que empezar a investigar a qué versión de Word, si es que es la 2013, la 2007, etcétera. Tampoco me va a decir si es gratuito o no. Me va a traer eh, probablemente 13, 14 líneas solamente de Office porque me va marcando las actualizaciones como una nueva instalación. Ese es el problema que tienen las herramientas gratuitas, pero como les decía, hay herramientas gratuitas. Estas dos son las que se me vienen a la mente en este momento. Malca Irina le responde y le comparte un comentario a Leonardo en donde le dice, Leonardo, estas herramientas traen demasiado contenido, no se garantiza la viabilidad de todas las licencias, así es como dice Javier. Toca depurar demasiado contenido. ¿Y pagas? Pregunta Leonardo. ¿Qué herramientas pagas hay para inventario? Em, Pagadas también hay bastantes. Está, bueno, obviamente Flexera, hay otra muy buena que se llama Snow. Hay herramientas de Spider de Brainware. Estas son las herramientas que generalmente, o sea, que se reconocen como herramientas de gestión de activos de software. Es súper importante hacer la distinción porque
hay algunos fabricantes que dicen, no, mira, yo con mi herramienta puedes hacer gestión de activos de software. No sé, por ejemplo, con un eh, System Center, con un Landesk, eh, con un Altiris. Estas herramientas son súper buenas herramientas, pero son más bien para hacer gestión de la plataforma, despliegue de parches y demás. ¿Por qué? Porque estas herramientas, a pesar de que son pagadas, me van a traer un inventario parecido al que me traen las herramientas que son gratuitas. Es decir, voy a tener que poner mucho trabajo encima para poder llegar al estado de licenciamiento. Justamente la gracia que tienen las herramientas de gestión de activos de software es que por lo menos la información de inventario me la llevan prácticamente al estado final, y además me permite cargarle la información de licencias que tengo adquiridas. Y esto además aplica un nivel de inteligencia en el que va, digamos, asignando licencias, aplicando todos los derechos de downgrade, de upgrade y demás cosas, ¿no? Entonces es mucho más fácil la administración. Lo que es importante es no confundir las herramientas que además de hacer otras cosas hacen inventario con las herramientas que hacen gestión de activos de software específicamente. Leonardo pregunta si se pueden saber precios. El precio puede variar un poquito en cada país, por lo tanto, y además que también hay un tema de impuestos en cada país y demás, por lo tanto, lo recomendable es que un ejecutivo de software se pueda acercar con ustedes y decirles cuál es el costo local. Hola. Efectivamente, luego de este webinar ustedes van a recibir la información, la presentación y vamos a dar respuesta a todas las preguntas y a toda la información que solicitaron. Leonardo pregunta si somos proveedores de este software. ¿De qué software específicamente, Leonardo? Así que para ir adelantando un poquito la respuesta, em, Software One es distribuidor de software, por lo tanto Software One es proveedor de muchas herramientas de muchos fabricantes. A nivel global nosotros manejamos más de 1000 fabricantes de software. Em, Nosotros obviamente podemos vender licencias de Flexera, de Snow, de Spider. Em, Sin embargo, este servicio Sam Simple ya es un servicio que tiene, digamos, un costo único, que está diseñado de manera que eh, al cliente nosotros le estamos ofreciendo la implementación de la herramienta y la implementación de nuestros servicios de manera unificada. Digamos, es un solo paquete con un costo único, por eso es tan simple, digamos, la oferta, ¿no? Simplemente pago un fee por cada PC que quiero administrar. Esto puede variar por la cantidad de PCs que voy implementando y, y listo, dentro de este fee está incluido todo lo que puede hacer la herramienta y estos reportes semestrales que mencionamos durante la presentación. Ok, bueno, les agradecemos la participación. Vamos a estar tomando contacto con cada uno de ustedes desde los distintos países, con sus ejecutivos, dando respuesta, cotizaciones, información. Les agradezco mucho la participación y nos estamos viendo en un próximo webinar acerca del sector tecnológico y las necesidades que tienen los líderes de tecnología. Que tengan buena mañana.